Bueno, pues hice Bellas Artes y me licencié en Bellas Artes en el 90, 89, algo así. Hice directamente el doctorado y mi tesis doctoral iba sobre videoarte. Y entonces me interesé en ello y sí, pero siempre me ha interesado también bastante no solo el vídeo de creación, sino el vídeo como herramienta de comunicación, ¿no? Una faceta un poco más documental o contracultural o así. Y enseguida empecé a dar clases, de hecho no había acabado todavía la tesis cuando empecé a dar clases en el 93 en la facultad, y daba clases de vídeo. Desde entonces nunca he dejado de dar clases de vídeo, con lo cual ha sido un tema en el cual me he ido reciclando conforme he ido pasando el tiempo, ¿no? Aunque me inicié investigando la historia del vídeo. Entonces el lugar donde yo hice la tesis, donde me desplacé a hacer trabajo de campo, era un sitio en Francia que se llamaba Centro Internacional de Creación Vídeo, de Pierre Schaeffer, era en Montbéliard. Y allí, bueno, conocí a mucha gente, pero entre ellos con su director, pues me ayudó bastante en la tesis, a trabajar. Y con el tiempo, bueno, ha habido una amistad que siempre hemos continuado, y fue él quien en el 96, 97, yo ahora no recuerdo, me llamó porque quería que yo hiciese un directorio sobre arte en Internet español. Entonces yo no conocía Internet, fui allí, me formaron, entre comillas, lo que se puede uno formar en el 97 en Internet, hice muy rápidamente el directorio para ellos, tenía relación con el Instituto del Audiovisual de la Pompeu Fabra, y empecé a interesar, fueron ellos los que me introdujeron en Internet, en el arte de Internet, en el momento en que estaban haciendo. Y como era el momento en que estaban haciendo, y yo había estado estudiando mucho la historia del vídeo, vi que se estaba produciendo como podía asistir en primera persona a la historia del arte en Internet. Y así es como me interesé por el tema. Después tenía una serie de componentes como el vídeo de creación, que Internet era una herramienta para el arte, era una herramienta para la comunicación, y era indisociable esta faceta de ambas, ¿no? Y eso me interesó mucho, y así como tuve que hacer un esfuerzo de documentación para saber qué sucedió con la historia del vídeo, con Internet viví la historia con el NetArt, se puede decir, mientras estaba apareciendo, ¿no? Y fue muy interesante para mí, por eso me fui desplazando de esta manera hacia el arte de la red. Muy bien. Pues, y además, o sea, aparte de tu vinculación con la universidad, también sueles publicar muchos artículos, y quería que me contases un poquito así los temas en los que suele enfocar tu trabajo de publicaciones, de artículos. Bueno, pues yo empecé, como te he dicho, especializada en vídeo, pero básicamente empecé escribiendo, excepto un primer texto, que fue una oportunidad de oro que me brindó Muntadas, hacerle una entrevista y poderla publicar. Fue mi primer texto, y empezar haciendo una entrevista a Muntadas está muy bien. Pero lo primero que empecé a publicar fueron textos sobre NetArt, porque lo tenía como más, el vídeo siempre lo he tenido más un tema de estudio, más didáctico, ¿no? que utilizaba mucho para las clases, y que ya tenía muy machacado desde ese punto de vista. Entonces, cuando aparece Internet era un poquito más el salto al vacío, era el opinar desde un punto de vista que no estaba tan institucionalizado, tan asentado, tan constreñido, ¿no? Y tan limitado, ¿no? Y empecé a escribir lo primero que empecé a hacer eran pequeños ensayos o artículos sobre NetArt. Con el tiempo ha sucedido una cosa, y es que lo que fue mi tesis se ha acabado publicando como libro, fue mi primer libro, que se llama Vídeo Primera Etapa, y entonces a raíz de esta publicación me empezaron a llamar para que escribiese sobre vídeo. Y mi cabeza al principio estaba completamente en el NetArt y me costaba un montón, o sea, de hecho a veces decía que no, que en ese momento no era mi tema, ¿no?
Pero claro, yo nunca lo he abandonado el vídeo, ¿no? Y en otros momentos me ha apetecido mucho volver a lanzar una mirada sobre aquello que una vez escribí y que ya no volvería nunca a escribir de aquella manera, ¿no? Y ha sido muy interesante. Ahora escribo indistintamente sobre vídeo y netar, casi con el mismo ritmo. Bueno, no sé, cada vez con mayor ritmo, hay más artículos, pero indistintamente ahora en este momento, y me gusta hacer este salto con los dos, sí, porque sirve para que yo me acabe de actualizar también constantemente en vídeo, aunque normalmente todo lo que me piden son visiones históricas, o sea, como me han conocido haciendo una historia del vídeo, todo lo que me piden son siempre contextualizaciones históricas, historia en España, historia afuera, o un Anjunpei, o gente que, ¿sabes? Pero bueno, es algo sobre lo que me gusta escribir. Y, a ver, por ejemplo, ¿no? Ya concretando así dentro de tu artículo, hay uno que me leí que se titulaba No más arte, solo vida, me pareció muy curioso, y que planteas, dentro del texto, planteabas, por ejemplo, las manifestaciones artísticas activistas como muestra de espectáculo. Este era un tema que me interesaba, ¿no? Que lo mostraba como muestra de espectáculo de simulación, ¿no? Simulación que sirve en gran medida para ensalzar el ego del propio artista, o un poco más en relación a ese individualismo del artista, ¿no? Que un interés por conseguir un cambio, ¿no? Y yo quería hacerte esa pregunta, ¿no? Porque sé que has escrito bastante sobre activismo, sobre arte y activismo. Y quería preguntarte si crees que el activismo, el art-activismo, está alcanzando una posición de incorporación del arte-vida de una manera que no había existido hasta ahora en la historia de las artes. Bueno, yo creo que sí que había existido anteriormente, lo que ha alcanzado como un mayor protagonismo, pero sí que es posible. Por ejemplo, el precedente inmediato es el videoarte, o el vídeo comunicación, o el vídeo herramienta de arte y comunicación, porque desde el vídeo es uno de los medios que utilizan los activistas más tempranamente, o los artistas activistas, ¿no? Sí que existía. Lo que sucede es que el poder de difusión de Internet se ha amplificado, y llega a mucha más gente que podía llegar en determinado momento el vídeo, ¿no? Y entonces parece que está como más omnipresente, porque está en la computadora de cualquier persona que acceda a ese tipo de trabajo. Pero no creo que sea un fenómeno que se da por primera vez cuando aparece Internet, sino creo que es un fenómeno que se amplifica más por las características que tiene la red, ¿no? Y después, respecto a ese texto, No más arte, solo vida, tiene una larga historia, porque no es solo un texto, son muchos modificados, casi como las obras de arte que hay en Internet, ¿no? Y empecé a escribirlo en el 2001, y yo he decidido ya que no cambio el título, pero lo que cambio es lo de dentro, porque lo de dentro es lo que va variando. Y entonces creo que voy, ya no lo sé, pues la versión 3.1, 3.2, creo que voy por la versión 4.0, y del texto original solo queda la primera carilla y algunas ideas que hay dentro, que conforme ha ido pasando el tiempo han ido evolucionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, determinadas expectativas o asertos que yo hacía en un momento determinado, en el 2001, en el 2002 o en el 2003, las he retomado, las he remodificado, las he reconducido o simplemente renegado de ellas, y he ido construyendo el texto con obras nuevas, ¿no? Y reajustando mis expectativas a cosas que han ido sucediendo, o sea, modificando incluso, no sustancialmente, pero sí un poco mi opinión, ¿no? Porque han sucedido muchas cosas que han variado las expectativas que teníamos en un principio de la red, ¿no? Entonces ahora va por esa versión 4.0. Y de lo que habla ese texto es del territorio complejo que es el mundo del arte a la hora de desarrollar activismo, ¿no? Porque, bueno, en un principio digamos que defendía más la idea de que ese no era el lugar, ¿no? Yo ahora creo que con el tiempo es posible que lo que haya sucedido
lo que he acabado creyendo mejor o reajustando mejor es que ese es un lugar más, pero desde luego no el único y no el principal. Ese sería mi reajuste a lo largo del tiempo, porque yo lo que defendía en un principio es que no es un lugar efectivo para la crítica, porque es un lugar endogámico, porque es un lugar espectacular, porque el propio contexto artístico y la institucionalización del arte hace que eso, pues eso, no salga del contexto, que se retroalimente solo a sí mismo, que no afecte a los verdaderos afectados, y que todo se diluya un poco en actos sin consecuencias, en actos inofensivos que solo quedan reducidos en este lugar que tiene el arte, ¿no? Pero después lo que he ido viendo conforme han ido sucediendo cosas es que muchas veces el territorio del arte ha sido el parapeto para después no afrontar determinadas consecuencias legales que tienen las acciones, y ha sido un buen lugar. En último término, no ha resultado ser que tampoco el territorio del arte sea capaz de parapetar todos los golpes, ¿no? Y bueno, estas cosas se han ido viendo con el tiempo, conforme los artistas se imaginaban nuevas formas creativas de hacer propuestas activistas dentro del contexto del arte. Pero eso es un work in progress, ¿no? El mismo texto como lo son las obras de la red, porque es muy difícil hablar en tiempo real. O sea, me resultó muy fácil cuando hablaba del vídeo y de la historia del vídeo, claro, era lo que había sucedido y podías abordarlo desde una perspectiva o desde otra perspectiva. Pero cuando estás hablando de algo que 3 meses después va a suceder algo, fueron unos años muy divertidos, o sea, estaba muy bien. El año 97, 98, 99, del 97 al 2000 fueron años muy vivos en Netar, y casi te daba miedo hacer asertos muy contundentes, porque dos meses después te habían lanzado por el aire aquellas expectativas que tenías respecto a algo, ¿no? Y eso estaba bien, y tenías que retomar, bueno, dije que esto, pero ahora, donde dije digo. Y ese ritmo hasta cierto punto nos encantó, era un ritmo en un momento trepidante, y el territorio de internet estaba lleno de noticias constantemente, y lo que acabó sucediendo es que cuando bajó ese ritmo y cuando cumplió un ciclo, ¿no? En que se confirmaron de una forma muy acelerada unas expectativas y se cayeron otras, pues parece que nos hemos quedado un poco en un impasse, ¿no? En un tiempo de impasse, y que ha dado lugar a que mucha gente dijese, bueno, el Netar está muerto ya. Sé que me voy de un tema a otro, lo siento. Muy bueno. Me ha gustado mucho ese momento que dices lo de hablar en tiempo real. Bueno, claro. Me gusta a mí particularmente porque... Sí, porque como está ahora tan en el candelero el tema del tiempo real, bueno, ya se puede pasar. Pero normalmente siempre se aplica así mucho para el vídeo, la imagen, no sé. O para otras artes que tienen una trayectoria, ¿no? Que son disciplinas que ya están asentadas. Tú puedes hablar de una película reciente, pero tu feedback es muy potente respecto a análisis cinematográfico. O cualquier otra disciplina, la pintura, la escultura, ¿no? El feedback es muy pesado, pero cuando se está construyendo el movimiento, la teoría y la disciplina y los artistas y va todo a la vez, no tienes tantos puntos para sustentarte, ¿no? Es un poco una mirada un poco al vacío. Nunca es un verdadero vacío, y siempre hay otra gente que te arropa también con sus textos, sus escritos, con lo que lees. Pero es hablar en tiempo real. Es mucho más arriesgado, ¿no? Muchas veces, sí. Incluso a veces hay una tendencia a escribir sobre lo que está ya aposentado, claro. Y no sobre... Y aun con todo, nunca escribes a partir de cero. Nunca escribes a partir de cero, porque hay otra gente que está lanzando constantemente ideas, y lo que sueles hacer es hilvanar ideas, ¿no?
sí, y llegar a tus conclusiones, pero a partir de determinadas ideas que están lanzadas, y tú a veces tus apuestas son siempre muy pequeñas, yo creo que en el fondo, ¿no? Las de todo el mundo que escribe, ¿no? Porque todos se acaban sustentando en todos. Pues, a ver, pasando un poco a otro tema. Bueno, aquí hablamos también del netar. Igual esta ya está... Enlaza si quieres o haz un corte y pregúntame lo concreto, porque sé que me he ido a ese lado. Sí. No, pero bueno, está bien porque como todavía estamos con cosas muy generales, aquí por ejemplo también tengo una pregunta sobre netar, ¿no? Que es un tema frecuente, ¿no? Para ti. Y en otro de tus textos o por ahí leí también la conexión que hacías con los happenings y los performances, en el sentido participativo, ¿no? Esa parte me interesaba. El sentido participativo y la comunicación, ¿no? Su interés por la comunicación. Y quería que me explicaras un poco eso, pero en la actualidad, ¿no? El netar que ocurre ahora mismo y esa conexión con el happening. Bueno, la gente un poco que desconoce el medio cree que el netar son siempre páginas web, ¿no? Y el netar no solo son páginas web, no solo son fotografías, películas, diseños, textos que se colocan en páginas web, sino que muchas veces, y una buena parte de esas veces, son acciones. Con lo cual sí que acaban adoptando la forma de una página web, pero la página solo es el sustento, es la documentación de algo que una vez sucedió y que necesitó de la red para suceder, ¿no? Entonces, pues una de las definiciones del netar es que hay objetos, por un lado, que serían las páginas, y acciones, ¿no? Que serían estas performances, que necesitan de la red, en la cual un artista hace una convocatoria en la cual necesita que la gente se conecte, o bien para habitar un cuerpo robótico que está en otro lugar y hacerlo mover, como el caso de Eduardo K, que empezó a hacer hace muchos años, o Ken Goldberg, estas son piezas como históricas, ¿no? Con el jardín no recuerdo cómo se llama, el jardín que estaba en Leeds, ¿no? de Garden, no recuerdo. Bueno, que son entornos robotizados en los cuales la gente participa desde su casa y hace acciones, ¿no? Entonces eso, digamos que el proyecto acaba estando a lo mejor físicamente en un lugar, pero la obra de netar es la acción que han convocado, o simplemente pues acciones más politizadas como las que hace Ricardo Domínguez, ¿no? que hacía bloqueos de páginas, que convoca a la gente para que a determinada hora pues haga una serie de acciones, de intervenciones, y después de todo eso queda en la red la documentación, como sucede con los performances, ¿no? Entonces, pues eso, por un lado las obras de netar muchas son acciones de las cuales solo queda esa documentación. Y respecto a qué obras hay en la actualidad, bueno, sucede que se siguen haciendo nuevas obras de netart. Lo que sucede es que también hay gente que ha dicho que el netar ya ha muerto, y ciertamente el netar que conocimos en un momento dado, el espíritu aquel vanguardista del netar de los primeros años, ciertamente ha muerto, ¿no? O sea, ese nivel de riesgo, de capacidad de riesgo, de hacer una serie de piezas, simplemente es que ya no se pueden crear nuevas piezas, porque el condicionante de novedad ya no se da en este contexto. Por un lado está eso, y después por el otro era un tipo de gente el que estaba haciendo todo esto, que parece que se ha instalado, no en las instituciones, pero sí que ha acabado generando sus propios contextos alternativos, pero paralelos a los institucionales, ¿no? Y el componente, de nuevo, de salto al vacío ya no existe, ni formalmente
ni conceptualmente. Y entonces, el NetArt que existió en un momento dado como tal ha muerto, es cierto, no está, pero se siguen haciendo obras que están en la red, que tienen los mismos condicionantes que aquellas que existieron en los primeros años, ¿no? Entonces, hace un año, bueno, en realidad lo teníamos preparado hace 2 años, con Lourdes Cilleruelo, que es una profesora del País Vasco, que da diferentes cosas sobre audiovisual, pues hicimos un libro que se llama NetArt, ¿no? Prácticas estéticas y políticas en la red, que ha venido a ser una especie de epitafio, si quieres, ¿no? o de lápida ya sobre qué había sido el NetArt o qué fue en determinado momento el NetArt. Ella había hecho su tesis doctoral sobre NetArt. De hecho, había hecho una investigación muy importante sobre cuestiones muchas veces más estructurales como comunicacionales, de conectividad. Y yo había estado escribiendo desde el principio y me había especializado más en cuestiones de activismo y red, también de arte, pero arte y activismo en red, ¿no? Entonces vimos que teníamos unos trabajos muy complementarios y que del trabajo de las dos podía salir un trabajo panorámico que analizase, no de una forma historicista, pero sí desde una perspectiva más de ensayos, ¿no? Y pues qué había pasado durante todos esos años. Y en realidad pues ha sido una década, 10, si quieres tirarlo largo, o sea, entre 8 y 12 años podríamos poner el periodo que ha durado este NetArt, ¿no? Como lo hemos conocido. Creo que estamos en un momento de impasse. No existe el ritmo trepidante, ni conceptual ni formalmente, pero es posible que bueno, todas las cuestiones de streaming, el vídeo sobre todo, la inclusión del vídeo en este territorio nos lleve a nuevos lugares, ¿no? Es posible que estemos en impasse o simplemente que pasemos directamente a otra cosa y esta se siga sustentando porque haya acabado encontrando su hueco dentro del arte o dentro del activismo. Soy muy larga, me extiendo mucho. ¿No? ¿Qué? Vamos muy bien de tiempo. A ver, otra de las preguntitas sería, bueno, ya directamente, ¿no? ¿A qué niveles crees que Internet puede estar cambiando nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos? ¿Y cómo puede esto influir de alguna manera, si realmente influyese o no, en una posible democratización del arte y la cultura? Bueno, la democratización del arte y la cultura es la gran utopía que muy rápidamente se acaba achacando a los nuevos medios tecnológicos que irrumpen, ¿no? en el panorama social y cultural. Cada vez que aparece uno nuevo, cuando apareció el vídeo, era la nueva arma democrática porque acceso era poder, ¿no? Si se accedía a las ondas, si se accedía a la emisión de televisión, se suponía que se tenía el mismo poder. Se vio claramente que eso no era cierto, ¿no? Que siempre dinero, poder, no acceso a los medios.
porque la amplificación, la difusión solo depende del dinero, no depende de acceder puntualmente a un medio. Y con Internet sucedió lo mismo, era la desjerarquización, la democratización del arte, el acceso. Cualquier artista podía tener su página en Internet, luego ya podía tener la misma importancia que cualquier otro artista. Bueno, después ha resultado ser eso, ¿no? Que los espacios institucionales son los que han asentado a los artistas, han legitimado, acabando legitimando determinados artistas, o bien estos artistas de los inicios crearon sus espacios de legitimación, ¿no? Pero es un círculo muy reducido, muy concreto y muy especial de unos años muy concretos también. Después el circuito del arte pues continúa desenvolviéndose en los mismos lugares que se ha desenvuelto siempre, porque son los espacios presenciales los que acaban dando ese poder legitimador a artistas, a obras. Y ¿cuál era la...? Aquí tendré que cortar. Bueno, un poco eso mismo, la democratización, que ya me has dicho, y el cambio en cuanto a nuestra manera también de comunicarnos. De comunicarnos, de relacionarnos. Vale, y después es cierto que ha supuesto un cambio en las comunicaciones, pero no solo en el contexto del arte, en el contexto cultural y social. Todo el mundo nos estamos comunicando de una manera diferente. Es que ha supuesto una revolución, por ejemplo, yo las clases mismo, por ejemplo, en mi día a día, que puede ser el de cualquier persona, ¿no? Lo primero que haces es abrir el correo y ver, abrir el ordenador y ver qué mensajes tienes, ¿no? Y estructurarte el día en función de eso, responder determinadas cosas, coordinar tu trabajo a través de la red, porque es como estás en contacto. Ha establecido vínculos más próximos con gente de otros lugares. Yo, por ejemplo, ahora trabajo mucho con gente de Sudamérica y por ejemplo, puedo preparar exposiciones desde casa, comentarlas. Bueno, ha simplificado nuestras vidas. Por otra parte, en la docencia, yo doy las clases con una pantalla conectada a la red permanentemente, pero no las clases de Netar, sino las clases de vídeo. El libro de vídeo que he escrito sería otro completamente diferente si lo tuviera que escribir ahora, simplemente porque yo lo acabé en el 94, 95, entonces no había red, ¿no? Como 96 se acabó. Acabé leyendo la tesis, pero en el 95 la tenía prácticamente acabada. Nunca pude consultar material a través de la red, tenía que consultarlo físicamente. Cuando he hecho revisiones ya pongo grandes listas de enlaces. Yo he llegado a hablar de cosas que para mí eran incunables, eran documentos que nunca llegué a ver, pero que a veces conseguía de un libro del Guerrilla Television, conseguí una fotocopia de fotocopia y la encuaderné del Expanded Cinema de Jim Youngblood. Bueno, ahora el Expanded Cinema de Jim Youngblood está en la red en PDF. Cuando hablaba de Radical Software, que para mí también eran unos fanzines, ¿cómo iba a conseguir determinados fanzines que estaban en Estados Unidos y en sitios muy concretos, ¿no? A veces, pues ahora están en PDF todos, se han publicado todos y Radical Software está todo en la red, ¿no? Y incluso pequeños vídeos. Toda mi colección de diapositivas se ha fulminado porque las he encontrado todas y mejores imágenes dentro de la red. Y después pequeños trocitos de vídeo también. Las clases son, por ejemplo, muchísimo más activas simplemente por utilizarlo como herramienta, ¿no? La red. Y entonces, bueno, eso estoy circunscribiéndome a un territorio muy, muy concreto, ¿no? En un día en mi vida, pues en cualquier persona. Pues esto queda amplificado pues más. Después están los vídeos, todo YouTube, ¿no? Toda esta difusión, hay cada vez gente más bajándose películas por Emule, por un montón de lugares. Lo cual quiere decir que todavía hay un poco ahí de esperanza, ¿no? De hueco, de conexiones que se salen un poco de un control o de un... No creo que sea tanto eso, porque muy rápidamente todo se comercializa,
En un principio aparece libre y de inmediato, en cuanto se puede, se comercializan determinadas actividades dentro de la red. Pero lo que sí que es cierto, pero también como el teléfono, como el móvil, es que tampoco tenemos que mitificar determinados medios. Ahora todo el mundo está, yo creo que excesivamente dependiente de la telefonía, ¿no? Utilizamos el teléfono absolutamente para todo, hasta para consultar cómo estará el tráfico, porque podemos verlo a través de mensajes. Y bueno, las nuevas tecnologías lo único que han hecho ha sido pues ampliar nuestra capacidad de información y de conexión en general. Por una parte la red y por otra la telefonía y todas las que supongo que van a ir viniendo. Pero no creo que sea ninguna panacea, ¿eh? Por otra parte, porque ha ocupado ya... no sé, creo que hay una cierta tecnodependencia en este momento. Según que a muchos de nosotros, y aquí yo creo que casi no me incluyo, pero bueno, a mí me quitan la red y prácticamente me dejarían incapacitada, ¿no? Como decía Marshall McLuhan, es una segunda piel, es una extensión nuestra. La tecnología es solo una extensión. Nos dejan ciegos, nos dejan sordos y dependemos realmente de la tecnología. Bueno, el transmisor es un directorio que aparece como tal en el año 2000, pero que en realidad había aparecido antes. Era un trocito de otro directorio que se llamaba Arte en Red, y fue el primer trabajo que hice y que empecé a trabajar en el Centro Pierre Schaeffer de Francia, y después acabé trabajando en el Institut de l'Audiovisual de la Pompeu Fabra. Entonces, este directorio Arte en Red tenía la forma de una telaraña con una araña, por la simple analogía de la red, y en él yo buscaba información que tuviese que ver con el arte en la red. Pero tenía una parte muy particular, que era una que se llamaba Guerrilla, que era toda sobre activismo. Introduje un poco mis intereses en aquel momento sobre activismo, sobre hackers, sobre virus, como uno de los sectores, de los 12 sectores que tenía Arte en Red. Entonces, cuando este directorio desaparece y se reconvierte de otra manera en un directorio que se llama DataArt, que tiene la mediateca de CaixaForum, me queda una parte colgando, que es la de Guerrilla, y que es un poco absurdo colocar en CaixaForum, porque es Fundación La Caixa y no voy a meter ahí un directorio sobre hackers o sobre contrainformación. Aunque muchas de las obras de Netar que son activistas, muchas no, todas las que están en el transmisor están también en CaixaForum, ¿no? Pero hacer un sector especializado en hackers es un poco absurdo, ¿no? Entonces me quedé con toda una información que me parecía interesante y que encontré una forma de sacarla a través de un directorio personal mío, ¿no? Entonces lo generé no tanto como un directorio de arte, que el directorio de arte y nuevos medios ya lo estaba trabajando para la mediateca de CaixaForum, sino como un directorio de información alternativa. Y entonces tiene una serie de sectores que es activismo, contrainformación, propiedad y privacidad, que está dividido en copyright, anti-copyright, vigilancia y sistemas operativos gratuitos. Después está el de hackers y virus, y hay otro que se llama Tiempo de Guerra, que surgió a partir de 2001 y después sobre todo con las primeras, sí, en el 2001, a raíz del ataque a las Torres Gemelas y todo lo que aquello desencadenó. Se empezaron a generar algunas obras, opiniones, textos, entonces que empecé a recopilar en ese espacio, y no he dejado de recopilar con las sucesivas guerras del petróleo, con la reactivación del conflicto israelí-palestino, etc. Y nada, es algo que llevo yo personalmente, que es como muy pesado de revisar, porque de controlar siempre todos los enlaces, eliminar los antiguos, actualizarlos. Lo actualizo unas 3 veces al año. Y no tengo contador, no tengo ni idea de la gente que entra ni nada por el estilo, tampoco. Es un proyecto personal, ¿no?
y porque a mí me interesa encontrar toda esa información y ponerla al abasto de los demás. Entonces está concebido solo como una herramienta para que los demás acaben conformando lo que quieran con ella. La pueden utilizar pues para escribir textos o para hacer sus obras, para aprender o para interrelacionar simplemente ellos las cosas a partir de esa información que se da. No es información objetiva, obviamente, pero y tiene un filtro muy característico, pero bueno, intento ser relativamente parcial cuando explico determinadas cosas o datos, o utilizar simplemente la información que facilitan los propios espacios. Sí, realmente, sobre todo enfocado al tema open source, al tema del código libre, al tema de todo este tipo de investigaciones que parten del ámbito universitario, cómo pueden llegar a influir, ya que vienen de un ámbito fuerte, ¿no? De un ámbito con peso, cómo puede influir en la política impuesta en Internet, ¿no? No es muy fuerte ¿no? Pero, yo creo que influyen en la medida, no sé qué decirte en qué medida, o sea, realmente creo que influyen, pero que la competitividad es tremenda en este territorio, ¿no? Y que es casi como utilizar este tipo de fuentes es una opción ética, más bien. Entonces, en determinados sectores culturales arraigan mucho más este tipo de opciones más éticas, ¿no? Son posturas, debido a que en los sectores más liberalizados y más comerciales. No creo que sea nada que vaya a sustituir otro tipo de softwares, pero creo que pueden estar coexistiendo permanentemente, o sea que ya se han hecho un hueco, no creo que se acaben desplazando y si bien no van a llevar caminos paralelos, sí que paralelos idénticos, sí que va a ser inevitable que algo que ya ha aparecido y ya ha irrumpido de esta forma desaparezca. Entonces hay una cosa que tiene relación con esto y que quizás la pregunta podría ser respecto a qué nuevos proyectos tienes o en qué estás trabajando, qué vas a trabajar, ¿no? Que igual puede ser una pregunta tuya. Ahora ha resultado que todo este estallido de nuevas tecnologías, de la Web 2, requiere un grado tal de especialización que es muy difícil seguirlo en todos los campos. Son muchos los campos abiertos y es muy difícil. El live cinema, los videojuegos, cómo se difunden. Después todo el territorio mixto audio-visual, ¿no? Que es mucho más amplio que el simple vídeo, ¿no? En estos momentos. Son territorios muy especializados en los cuales una sola persona le es muy difícil estar al tanto de todos ellos, ¿no? De nuevos softwares o códigos abiertos, todas estas cosas. Entonces el proyecto en el cual estoy trabajando en este momento es generar un libro que ya está todo bastante atado, en el cual jóvenes autores que son también practicantes de esas nuevas, cada uno en su especialidad, de esas nuevas tecnologías y que están en un contexto universitario hasta cierto punto o en determinados contextos culturales, escriban sobre su práctica en profundidad, ¿no? Y entonces creo que va a ser un tipo de libro que tiene que ver más con los nuevos territorios a los cuales o por los cuales se ha expandido el vídeo, ¿no? Y no solo me refiero al vídeo, sino sobre los cuales se están expandiendo las nuevas tecnologías en el terreno del arte y de la comunicación. Eso es algo que yo no puedo hablar yo personalmente con el nivel de especialización que requiere cada uno de esos terrenos, ¿no? Pero sí que creo que hay muchas personas, una nueva generación que está trabajando en eso y que es como la generación de relevo o de coexistencia con otras que ya nos estamos quedando más atrás respecto a estas nuevas tecnologías. Bueno, en la Facultad de Bellas Artes estoy dando clases desde el 93
Entonces siempre he dado vídeo, todos los años siempre, eso desde el 93 hasta ahora. Doy unas clases de vídeo que son obligatorias. Empezó siendo una optativa, pero ahora, por ejemplo, fotografía en Bellas Artes en Barcelona es obligatoria en primero y vídeo es obligatorio en segundo, que es una especie de avance que se ha ido haciendo respecto a las tecnologías. Y después también doy clases de proyectos del último año con otros compañeros. Somos varios los que intervenimos en la asignatura. En este caso, 2 o 3 personas intervenimos en el último año. Y son proyectos con nuevos medios. Entonces puede ser desde un blog hasta un vídeo, una película, puede ser cualquier tipo de proyectos. Es un poco orientación final respecto al seguimiento, ¿no?, de proyectos. Pues también doy un curso de doctorado sobre NetArt y hace años ya, hace 4 años o así que estoy dando cursos, o 5, sobre NetArt. Y lo doy también en otras facultades, en Bilbao, he dado en Cuenca, cursos puntuales sobre NetArt. Y también formo parte de un equipo de investigación de un I+D que se llama Prospecciones Binarias y que está trabajando sobre los temas arte, ciencia, tecnología. Pero se trabaja desde una faceta de grabado digital. Es un grupo muy amplio que lo ha iniciado Ela y Eloy Puig, y ellos son del sector de grabado aplicado a nuevas tecnologías aplicadas a grabado, y bueno, hay pequeñas investigaciones en torno a ese tema. Lo que sí que desarrollamos a veces pues son talleres, trajimos a Eduardo Cac hace poco, o talleres con performance y nuevos medios. Mia Maquela ha formado parte de estos talleres también. Brian Macker dio uno sobre software art. Y bueno, más que nada estamos más metidos en el terreno de la docencia más que en el de la pura investigación. Difusión, docencia, más que en la pura investigación. Y en España, pues el asunto, bueno, es que está muy poco dotado, no tenemos infraestructuras, ¿no? Quizás las politécnicas tienen más infraestructuras, y desde este punto de vista, desde carreras como comunicación audiovisual o otro tipo de carreras, en Valencia Bellas Artes es de una politécnica, y ahí está el Laboratorio de la Luz trabajando desde hace mucho tiempo de una manera práctica con todas estas cosas. Pero es que si no, al no tener dotación ni de infraestructura ni de recursos para poder desarrollar nada, pues entonces es muy difícil. Se basa más que nada en la investigación pura y dura, y mucho más textual y teórica antes que práctica, y ese es el gran hándicap de las universidades. Pero aún así ves cambio de... Sí, en Bellas Artes ha cambiado mucho. Tenía antes una orientación muy cinematográfica, que tampoco quizás ese era su verdadero territorio. Yo había dado clases de guionización, de cine y videodocumental, era todo mucho más cinematográfico. Y desde hace unos años se ha desplazado más al territorio de las nuevas tecnologías, ya ha irrumpido Internet. Hay clases optativas de interactivos, pero de interactivos físicos y de interactivos con programación, ¿no? Pero bueno, hay todo un profesorado que está trabajando más en nuevos media, de un tiempo a esta parte, unos 4 o 5 años esta parte. Y se han asentado asignaturas que en otras facultades verdaderamente de España son impensables. De verdad. Como en Sevilla. En Sevilla, en Granada, tía, e incluso en Vigo, en Pontevedra, ¿no? Terrible. Hombre, que haya una obligatoria de vídeo en segundo y toda la facultad pase por vídeo es tremendo, cuando ellos no lo hacen a veces ni en doctorados. Es muy increíble. Y ya a un nivel más amplio, ¿no? Ya no solo en la universidad, quería preguntarte un poco sobre cómo está el panorama en general, ¿no? Si es para el artista fácil moverse dentro del ámbito nacional, cómo está el tema festivales, el tema subvenciones, un poco todo esto, y comparado con el nivel europeo. Es que desconozco ese territorio.
ese no es mi territorio. Yo a veces hago comisariados, pero los he hecho muy puntualmente y responden más a textos en los cuales yo investigo, ¿sabes? Son textos en los cuales desarrollo una investigación y entonces me interesa mostrar determinados trabajos a raíz de un texto. Mis comisariados creo que van al revés de lo que van lo que hacen normalmente los comisarios, los críticos de arte, ¿no? Yo primero escribo el texto y buscando el texto me encuentro con obras, investigo las obras, veo las obras, me interesan o no me interesan, y al final del texto acaba saliendo a lo mejor una exposición, ¿no? Porque no busco las obras y después con todas las obras acabo generando un texto, sino que me tira más determinadas temáticas en las cuales me interesa ir averiguando cosas y de ahí acaban surgiendo las exposiciones, con lo cual no estoy demasiado en el circuito de festivales, de muestras. Voy muy puntualmente a veces a dar conferencias, pero no me muevo en este territorio. Vale, pues... Bueno, tenía aquí otra, igual no sé si te tocará tanto este tema mucho, porque te quería preguntar un poco sobre la importancia de la profesionalización del artista. Sí, a medias. Ese sí que me toca porque se supone que una cierta profesionalización del artista la tenemos que dar desde la universidad, ¿no? Y siempre ha sido deficitaria en cuanto a tal, ¿no? Entonces uno de los objetivos que nos hemos marcado, al menos con Job Ramos, que es mi compañero en la asignatura, la de proyectos, es precisamente la de mostrarles qué vida hay más allá después de la facultad, ¿no? Y traer a mucha gente, artistas que siguen circuitos más institucionales, artistas que se han autoformado y autopromocionado y han generado sus propias marcas o sus propios tipo de trabajos, ¿no? Y estamos bastante concentrados el año pasado y en mostrarles esa vida que hay después de que acabe la facultad, ¿no? Mostrarles en entrenarles, o sea, más que nada utilizamos este último año como un entrenamiento para que generen dosieres, para que hablen de sus proyectos, como hablarían a la hora de venderse, para que escuchen nuevas propuestas institucionales o totalmente alternativas, como la gente se ha ido buscando la vida y que conozcan diferentes formas de buscarse la vida. Pero eso no ha sido nunca algo habitual en Bellas Artes, ¿eh?